tempranito, para que mientras te tomas una tacita de café, escuches un buen consejo que te ayuda a tomar sabias decisiones. En Ruta presenta a la doctora Liz Millán en Escucha Bien, Decide Bien. Se está riendo por algunas cosas que le dije, pero ¿saben qué? Esta sí que no las voy a compartir con ustedes. Esto es exclusivamente para mis compañeros y Liz Millán nada más. Eso no lo dice, esa no lo dice. Hay una ley que se llama la ley IPA. ¡Qué bonito! Sí, ley de privacidad. Pero como yo le escuché un día de esto, se me zafa. Se te zafa porque fue una consulta, tú sabes, que hubo más de una persona. Interesante, fue chévere. Ay, qué bueno estar en sintonía con toda esa gente linda que siempre está en contacto con Nueva Vida y con el segmento Escucha Bien, Decide Bien. Hoy trabajando con el tema de los retos de la crianza en el mundo de hoy. Sí. Estamos agradecidos del Señor de que a medida que han ido transcurriendo los años, se han desarrollado unas leyes de protección a los menores. Y nosotros somos un país bien innovador en cuanto a los derechos de los niños. Hay países en Latinoamérica que triste y lamentablemente no ven las cosas en cuanto a la protección de los menores como nosotros como sociedad lo vemos. Sin embargo, esto dentro del ambiente clínico, pues cuando hacemos unas observaciones podemos tender a encontrar de que hay ciertas cosas que se han extrapolado. Voy a explicar qué quiere decir eso. Una cosa quiere decir maltratar a un niño. En efecto, en Puerto Rico sí, el maltrato a menores existe y es bastante grande a pesar de todo esto que se ha desarrollado y de toda la información que se brinda y que constantemente los medios están brindando orientación. Triste y lamentablemente todavía lo que es la negligencia, el abandono, el maltrato físico, maltrato emocional, el abuso sexual es una realidad dentro de la sociedad puertorriqueña. Pero en el extrapolar es cuando entonces se cae en la sobreprotección, en los excesos, en el exceso de cuidados, en el exceso de amor, en el exceso de dar. Y debo decirte que en la experiencia clínica yo me he encontrado más con ese polo que con el mismo maltrato, seguramente pues porque estoy dentro de un ambiente clínico privado, sé que otros colegas que están dentro de otros escenarios pues están más expuestos a esta otra realidad, pero de familias que van a una terapia me encuentro más que es ese desequilibrio, como que los niños son los que mandan y los papás son los que obedecen. Wow. Que eso en el lenguaje... Qué extremo peligrosito ese. Sí, bien peligroso. En el lenguaje de la terapia de familia, a esto se le llama de que la jerarquía está invertida. Exacto. Y los papás hasta cogen sus necesidades y las suprimen por cumplir con las necesidades que tienen los niños. O sea que los niños deciden a qué hora se van a acostar en la casa. Que los niños deciden qué es lo que se va a comer. Inclusive que si se ha hecho un plato de comida, si al niño o al adolescente no le gusta, se sale al fast food a buscar esa otra comida que él quiere. Que aun cuando se ha servido el cornflake en un plato verde, si el niño quiere que el cornflake se sirva en el plato azul, ver una mamá o un papá cambiando el cornflake después de servido. Wow. Al plato que el niño quiere. Donde las reglas necesariamente no están claras, donde triste y lamentablemente mamá y papá no se han podido poner de acuerdo en cuanto a la estructura. ¿Qué está evitando papá y mamá con eso? O sea, confrontación. ¿Qué evita papá y mamá cuando se ponen exageradamente así de complacientes y posiblemente conscientes de que le está haciendo daño a su hijo o a su hija? O sea, ¿qué está en la mente de papá y de mamá, Liz? Es algo profundamente psicológico. En muchos casos tienen que ver con temores, miedos de abandono. Muchos de estos papás vienen con unas historias familiares de origen que no están resueltas, que fueron ellos víctimas o sobrevivientes de maltrato y en algún momento se hicieron la promesa a ellos mismos de que nunca iban a maltratar. Y se fueron al otro extremo completamente. Pero entonces, en la mejor intención, claro. Y de hecho felicitamos a toda persona
que esta sea su línea. No. Que fue abusado y determinó que él iba a ser el eslabón, que ella iba a ser el eslabón, que iba a romper la cadena. Exacto. Y que no va a repetir los mismos patrones que cometieron con ellos, pero entonces sin darse cuenta se van a ese otro extremo. Lo felicitas porque no pasan la factura del daño, pero obviamente levantas la bandera de que llegar a ese extremo es muy dañino también. Es dañino, de hecho está comprobado científicamente que tanto daño hace la falta de amor como el exceso de amor. Wow. Que tanto daño hace la falta de protección a un niño como los excesos de protecciones a los niños, porque no les permite desarrollar unas habilidades y unas fortalezas para que después ellos se puedan proteger por sí mismos en la vida. Otro factor que encontramos muy comúnmente, nosotros habiendo ya discutido aquí en el segmento en otras ocasiones cómo está la tasa de divorcio en Puerto Rico. La más reciente es 78%. Wow. Es la estadística. ¿Cuántos divorcios son esos al año? Si Eso es más o menos un promedio como de que cada 10 parejas que se casan se divorcian 8. Oh, wow. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Eso es un término de 5 a 10 años, Liz. O sea, entre los esta- primeros más o años, menos, más o menos. De hecho, a veces son hasta 10 años que pasan sin hacer la estadística. Ah, no, ok, pero y en su mayoría son en matrimonios que están comenzando o que pueden ser longevos. La mayoría de las personas que se divorcian en los primeros 5 años Ok. de matrimonio, que se considera que es el tiempo de ajuste. Wow. Pero hay un segundo grupo en Puerto Rico que está creciendo mucho y ya vamos a ver cómo esto lo vamos a incluir dentro del análisis que estamos haciendo de la crianza de los niños. Hay un segundo grupo que se está divorciando mucho también en Puerto Rico, que es el segundo grupo más alto, que son matrimonios que llevan 20 años casados o más Wow. y que se divorcian por el nido vacío. ¿Por O sea qué? que todo está circunscrito en ese sentido a los hijos. A los hijos. Todo estaba girando en torno a los hijos. Correcto, el matrimonio estaba totalmente volcado al cuidado de los hijos, a cubrir las atenciones de los hijos, y entonces la pareja desapareció. La pareja se quedó enganchada en algún sitio. Por eso cuando tenemos la linda oportunidad de ir a ministrar a matrimonios, siempre les guiamos a que entren en la conciencia de que la persona más importante a cuidar es el esposo y es la esposa, porque los hijos se van. Y ahora se están yendo más lejos. Pues se van para Orlando, se van para Kissimmee, se van para Texas y hasta para Alaska, se aparece algo. También se van. De hecho, esto es bíblico. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. O sea, los hijos se van a ir, se van a independizar. Hay que cuidar la pareja. Pero fíjate cuánto daño hace para una relación matrimonial que los niños sean los focos de atención y que todo lo demás en el escenario familiar se pierda. O sea, ellos son el sol y todos los demás son los planetas que deben girar en torno a los niños. Otro factor que hemos encontrado que nos ayuda a entender por qué estas dinámicas se dan es precisamente cuando ya han ocurrido los divorcios y los niños son pequeños. Esto es un concepto que hasta se utiliza dentro del tribunal, que son los mamás y papás Disney. Y mamás y papás Disney son los papás que comienzan a competir por el amor de los hijos, por la atención de los hijos, a veces con una intención puramente legal para poder adquirir la custodia total de esos niños. Triste y lamentablemente a veces no con una intención protectora, sino por cuestión de pensiones alimentarias. Eso es trágico. Y entonces comienzan a darle a los niños todo lo que ellos quieren y los complacen en todo lo que ellos quieren, y en esos hogares no hay límites ni hay consecuencias, porque lo que quieren es tener al niño o a la niña contenta para que cuando en el tribunal se vaya a tomar una decisión, esos niños ya estén parcializados con esa mamá o ese papá Disney. Wow. Pero eso es altamente peligroso. ¿Recuerdan el día que trabajamos con el tema del Peter Pan Syndrome? De ahí vienen los Peter Pan Syndrome. Estos son los niños que se resisten a crecer cuando son adultos, pues se siguen comportando como si fueran niños, donde ellos no pueden tener la habilidad de posponer gratificaciones. No pueden posponer las gratificaciones, las quieren de forma inmediata,
muchos de estos niños y adolescentes también se hacen adictos a drogas, porque ¿qué es precisamente la adicción? La adicción es gratificación inmediata. En Puerto Rico por muchos años había más una tendencia a señalar que los niños y adolescentes pobres eran los que estaban más propensos a la utilización de sustancias. Y hemos visto que ha habido una movilidad en eso. Vemos niños de familias ricas donde el exceso material es bien alto porque mamá y papá están bien ocupados haciendo dinero. Se les da todo lo que ellos quieren materialmente para tratar de compensar esos sentimientos de culpa de que no están presentes, y entonces utilizan también sustancias porque la sustancia le da el mismo efecto que el juguete. Yo lo que quiero lo tengo inmediatamente, y precisamente eso es lo que son las drogas. Las drogas son gratificación inmediata. Exacto. ¿Cómo uno trabaja, Liz? Porque está la otra parte también de chicos que se van al mundo de la venta de drogas porque en su casa no hay dinero y ellos quieren que si las tenis, que si el jueguito, entonces comienzan a vender, ¿no?, a cosas ilícitas para tener dinero. Entonces, ¿cómo uno como padre puede estar porque son dos mundos, cómo uno puede lidiar con esto? Sí, como papá hay que poner las estructuras y hablar de las consecuencias de esos papás, ser firmes, y esos papás tener la autoridad. A mí me interesó mucho cuando se dio la serie de Pablo Escobar Gaviria. Mi esposo y yo veíamos la serie como una educación continua para nosotros. La especialidad de Luis Armando es en terapeuta en adicción. Y yo viendo, ¿verdad?, todo el entorno familiar, haciendo el análisis del entorno familiar de Escobar, este hombre que fue uno de los narcotraficantes más conocidos a nivel mundial y una de las personas que más daño ha hecho por causa del narcotráfico. Y la figura de la madre es una figura bien interesante. Y de hecho he tenido la oportunidad de hablar con amigos ministros colombianos y me dicen que eso era así. O sea, la mamá fue bien consentidora. La mamá no le ponía límites. La mamá lo apoyaba en los asuntos ilícitos. Donde no lo apoyó fue en la política. Le dijo, cuando te metas a política todo te va a ir mal. Y efectivamente fue cuando peor le fue. Pero y en cuanto a lo de las drogas, ella era como si fuera una aliada. O sea que en todo esto que son comportamientos antisociales, Moraima, que es lo que tú traes, y en Puerto Rico hay una alta incidencia de niños y adolescentes que desarrollan después para la adultez el trastorno de personalidad antisocial. Que estos son personas que todas las decisiones que toman, las toman en contra del orden social, de lo que es aceptado socialmente. Que lo que dicen las reglas sociales, ellos van a hacer lo contrario. Nosotros popularmente utilizamos el concepto antisocial cuando una persona no es muy simpática, no es muy sociable. Esos son asociales. Pero cuando hablamos de antisociales, todo un trastorno de personalidad, según la ciencia, para la ciencia, estos trastornos no se curan. La persona tendría que estar en tratamiento por muchos años y son personas que tú los escuchas hablar de sus actos delictivos como si te dijeran, llegué allí, me comí una paleta y viré. O sea, uno está escandalizado escuchando lo que hicieron y para ellos es nada. Pero cuando vamos a las raíces, mucho tuvo que ver con que en esos hogares no hubo la estructura, no hubo las consecuencias y no hubo reglas. Según hemos visto madres que cuando se enteran de que su hijo hizo algo delictivo, van y lo entregan a la policía. Hay madres que se enteran y lo consienten y lo ocultan. Sí, los protegen. O sea, son los extremos. Los protegen y a veces hasta entran en unos roles de tratar de negociar lo que sea para que el niño no tenga las consecuencias o el adolescente no tenga las consecuencias. Debemos decir que esto no ocurre así en todos los casos. O sea, no todos los niños que cometen falta o adolescentes que cometen falta o personas que son delincuentes, no todos vienen de hogares disfuncionales o donde no había reglas o no había estructura, porque a veces sí es que se encuentran después más adelante en la vida en otro tipo de relaciones
que sí los seducen Ujú. a entrar en esta situación. Y es una vergüenza bien grande para los padres porque eso no era lo que eran los valores dentro de esa familia. Claro. Pero tenemos que decir que en muchos de los hogares sí. Y que queremos enfatizarle a los padres que sí tienen que haber reglas, consecuencias y tú sentirte con la autoridad. Esa autoridad te la dio Dios. Yes. Fíjate que el mismo Dios como Padre, en su perfecto amor, nos maneja hacia nosotros. Es la ley de la siembra y la cosecha. Hay padres que se comen la guayaba de que si enfrento a mi hijo se pone más rebelde, me da más problemas. Y ya he visto padres diciendo, por ejemplo, es que a él hay que buscarle la vuelta, es que a ella hay que buscarle la vuelta. Y el concepto lo podemos utilizar todos en un momento dado, pero a que tú le estás llamando ya buscarle la vuelta porque ya lo que manda es un límite, una verja, es decir, no puedes pasar de aquí. Sí. Pero hay padres que pienso cuando miro cómo actúan, que están tratando de evitar que si ponen disciplina, el hijo se pone más rebelde, cuando no. No, porque la disciplina es amor y está en la Biblia. Claro. En la Biblia dice que el padre que disciplina, ese es el que ama. El que ama. Sí, Eso es una manifestación de amor. Yo he visto a mamás y a papás que los niños están haciendo cosas inapropiadas y hasta se encogen de hombros y dicen, es que los niños de hoy son así, es que los adolescentes de hoy son así. No, te garantizo que se les puede exigir mucho más allá de eso. He escuchado el concepto, te pregunto si tú lo avalas, de que inclusive el hijo, cuando lo disciplinan de manera correcta, siente que lo aman. Y muchas veces parte de su mala conducta es buscando sentir que es importante para papá o para mamá y que en su Eso es corrección profundo. hay amor. Eso es cierto. Eso es profundo. Eso se le llama un acting out. O sea, estoy haciendo un comportamiento a nivel exacerbado, pero es para adquirir la atención, para adquirir, aunque esto suene paradójico, para adquirir un reconocimiento. Porque en la medida en que me porto mal, me están viendo. Ujú. Porque cuando no me porto mal, no me están viendo. Es para hacerse visibles. Pero no solamente eso, Tremendo. si me corrigen es porque me aman. Si no me corrigen, realmente yo no soy importante para papi y para mami. Puede estar ese pensamiento, claro que sí. No me están corrigiendo, pues entonces no le importo. No les importa. Puede hacer el exacto. análisis. No me aman. Esto, ¿verdad? Para enfatizarle a los padres, Juan Carlos, el asunto de que sí, cuando tú regañas, es un acto de amor Ujú. y que ellos pueden sentirse amados porque les está dando la estructura. Y hay que fortalecerlo, ¿no? No es solamente regaño, sino decirle, te lo estoy diciendo por esto, por esto, por esto. No porque sí, sino Ajá. porque quiero lo mejor para ti. Muy bien, y que es por sobre la conducta, Ujú. que no es para ti directamente, ni que te estoy rechazando a ti, ni que no te amo a ti. Es la que conducta. lo que no acepto y lo que no es negociable es la conducta. De hecho, siempre incluir esto también con palabras alentadoras. Yo te amo, yo confío en ti, tú no eres eso, ese comportamiento, eso no es lo que a ti te define. No vamos a ponerle ese parcho, ¿verdad? Ni causarle a ellos un estereotipo que les quede una marca sobre su identidad. Tú no eres eso. Lo que rechazo es la conducta y confío en ti de que eso va a ser diferente. Excelente tema para aquellos que no pudieron, ¿verdad?, sintonizar más tempranito. Puedes acceder al Facebook de Nueva Vida, ahí está completito. Doctora, ¿cómo las personas pueden conseguir? Claro que sí, pueden llamarnos al 396-8307, 396-8307. Busca nuestro más reciente libro, Lo que la pérdida no te puede quitar. Y te recuerdo, para que ya vayan separando la fecha, que el 7 de diciembre a la 1 de la tarde tenemos nuestro 6º encuentro nacional para la sanidad interior. Allí va a estar Matías Narváez, Moraima Oyola, va a estar Rosa Ferrer, Talento Escogido y esta servidora. Así que te esperamos, separa la fecha, 6º encuentro nacional de mujeres para la sanidad interior. Eso es. Bendiciones. Estás en ruta, era la doctora Liz Millán. Escucha bien, decide bien. Queda mucho más.